Levanta el brazo izquierdo y gira la muñeca hacia arriba, dejando expuesta la piel más clara del antebrazo, esa franja interior que casi nunca ves de frente. Con la yema del dedo índice de la otra mano, acércate despacio y toca ese punto, sin presionar, sin frotar, solo el contacto mínimo entre dos superficies de piel. No lo sueltes todavía. Mantén la yema exactamente ahí, quieta, sintiendo únicamente el instante en que el contacto empezó, y nada más allá de eso. Fíjate en el peso casi nulo de tu propio dedo, en la temperatura que ya empieza a igualarse entre las dos superficies, en la ausencia total de dolor o de urgencia. Es un gesto que no pesa, que no cuesta nada, que cualquiera podría ignorar. Y sin embargo, en el segundo exacto en que la piel tocó la piel, algo que no puedes ver ni sentir directamente ya se puso en marcha por debajo de esa quietud, atravesando una distancia mayor que la de tu propio brazo, a una velocidad que ninguna de tus sensaciones cotidianas te ha preparado para imaginar. Antes de seguir, si este tipo de mirada sobre tu propio cuerpo te interesa, suscribirte al canal y dejar tu me gusta ayuda a que este trabajo llegue a más personas que piensan igual que tú. Un dedo que toca una muñeca no debería, por sentido común, activar nada más allá del punto exacto donde ocurre el contacto. Un roce de 2 centímetros cuadrados de piel es, en términos de energía, casi insignificante, muchísimo menor que la energía que gastas al parpadear. Y sin embargo, antes de que termines de leer esta frase, esa información ya viajó desde tu muñeca hasta la base de tu cráneo, subió por la médula, cruzó el tálamo y llegó a la corteza. Un recorrido de casi 1 metro completado en un tiempo menor al que tarda un mosquito en batir las alas una sola vez. Tu intuición fue calibrada, a lo largo de millones de años, para objetos de tamaño medio moviéndose a velocidades medias, para piedras que caen, para animales que corren, no para pulsos eléctricos que recorren metros de tejido vivo en fracciones de milisegundo. Por eso este gesto se siente simple. Por eso te resulta casi imposible de creer que ahora mismo, mientras tu dedo sigue quieto sobre tu muñeca, tu cuerpo ya resolvió, sin que tú tuvieras noticia de ello, una pregunta que ni siquiera percibiste que se estaba formulando. ¿Qué fue eso? ¿Dónde fue? ¿Y qué tan fuerte fue? La pregunta que queda abierta, la que ningún libro de anatomía responde en una sola frase, es esta. Si esa señal viaja tan rápido y tan lejos, ¿qué es exactamente lo que se mueve ahí dentro? Porque lo que se mueve no es lo que tú crees que se mueve. La piel que acabas de tocar no es una envoltura pasiva, ni una simple frontera entre tú y el mundo. Es el órgano más extenso de tu cuerpo, algo así como 2 metros cuadrados de superficie sensorial repartidos sobre todo tu esqueleto. Y en cada centímetro cuadrado de esa franja interior del antebrazo hay decenas de terminaciones nerviosas distintas, especializadas cada una en un tipo particular de contacto. Presión sostenida, vibración, temperatura, deformación lenta, roce que se desplaza. Lo que probablemente no sabías es que existen 2 familias completamente distintas de fibras encargadas de procesar ese único toque que acabas de dar, y que ambas nacieron del mismo estímulo pero viajan por rutas físicas diferentes, a velocidades que se diferencian entre sí por 2 órdenes de magnitud. Una familia, las fibras AB, está recubierta por una vaina aislante de mielina y conduce el impulso a una velocidad que puede superar los 100 metros por segundo. La otra familia, las fibras C llamadas táctiles, no tiene esa vaina y conduce el mismo tipo de información, pero cargada de un matiz afectivo distinto, a apenas 1 o 2 metros por segundo. 100 veces más lento. El mismo gesto, la misma piel, el mismo instante de contacto y 2 trenes de información saliendo hacia el cerebro a velocidades que no tienen nada en común. La creencia común imagina el sistema nervioso como un cableado eléctrico doméstico, un conjunto de cables que llevan corriente de un punto a otro más o menos como el cable que alimenta una lámpara. Lo que la fisiología y la física del axón muestran es que no hay ningún cable transportando electrones desde tu muñeca hasta tu cráneo. No existe un flujo continuo de carga recorriendo esa distancia como si fuera agua en una manguera. Lo que existe es una onda de cambio de voltaje que se regenera a sí misma, punto por punto, a lo largo de la membrana de la neurona, como una fila de fichas de dominó cayendo una sobre otra, donde ninguna ficha individual viaja la distancia completa, pero el patrón de caída sí avanza, y avanza rápido. Esa es la primera pista de algo mucho más grande que este script va a desarmar por completo. La diferencia entre lo que se mueve y lo que se propaga, entre la materia y el patrón que la materia sostiene.
La razón exacta de esta anatomía es simple de enunciar, aunque vertiginosa de asumir. Tu nervio no es un cable que conduce electricidad. Es una mecha que se reenciende sola, tramo por tramo, y lo que corre por ella no es carga, es una reacción en cadena. Ese contraste de velocidades entre las fibras AB y las fibras C no es un detalle curioso de anatomía. Es la puerta de entrada a una de las confusiones más extendidas sobre la electricidad, tanto la que ocurre en un cable de cobre como la que ocurre en tu propio cuerpo, y que este script va a desmontar bloque por bloque, empezando ahora. En los primeros milisegundos después de que tu dedo tocó la muñeca, lo que ocurre no es transporte, es transducción, y el principio físico en juego es la conversión de una fuerza mecánica en un cambio de voltaje. Bajo la piel que tocaste hay una proteína minúscula incrustada en la membrana de la célula nerviosa, una compuerta con forma de hélice tan sensible a la deformación física que se abre con la presión equivalente al peso de un mosquito posándose sobre ella. Esa proteína se llama piezo 2, y su existencia era, hasta hace poco más de una década, una de las incógnitas más persistentes de toda la neurofisiología. Se sabía que el tacto se convertía en señal eléctrica, pero nadie sabía qué molécula hacía exactamente esa conversión. La respuesta llegó en 2010, cuando Arden Pataputian y su equipo en el Instituto de Investigación Scripps, en California, publicaron en la revista Science la identificación de esta familia de canales mecanosensibles, un hallazgo que en 2021 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Lo que Pataputian demostró es que la fuerza mecánica de tu dedo, al deformar apenas unos nanómetros la membrana celular, tuerce físicamente esa proteína y abre un poro por el que entran iones de sodio, generando en microsegundos un cambio de voltaje local. No hay electrones de un cable entrando en tu piel. Hay una puerta molecular que la presión abre y por esa puerta entra materia con carga, no corriente en el sentido eléctrico industrial del término. Ese primer cambio de voltaje, si es lo bastante grande, dispara algo que sí se parece, aunque de manera engañosa, a una señal eléctrica que viaja: el potencial de acción. Aquí es donde ocurre la confusión que este script existe para desarmar. En un cable de cobre, cuando enciendes una lámpara, lo que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz no son los electrones mismos, sino el campo eléctrico que los empuja. Los electrones individuales, en cambio, se arrastran dentro del metal a una velocidad de apenas fracciones de milímetro por segundo, más lenta que el desplazamiento de un caracol de jardín sobre una hoja. Lo que llega instantáneamente al filamento de la lámpara no es un electrón que salió del interruptor, es la perturbación del campo, transmitida de electrón en electrón, como un empujón que se propaga por una fila de vagones ya enganchados, sin que ningún vagón individual recorra la vía completa. En tu nervio ocurre algo estructuralmente distinto, pero conceptualmente hermano. No hay electrones libres moviéndose por el interior del axón como si fuera un alambre. Hay iones de sodio y potasio cruzando la membrana en un punto, generando un cambio de voltaje que abre los canales del punto vecino, que a su vez dejan entrar más iones, regenerando la señal tramo a tramo. En los tramos cubiertos por mielina, esa vaina grasa que aísla el axón como el plástico aísla un cable de cobre, los iones no pueden cruzar la membrana, así que el cambio de voltaje salta directamente de un hueco descubierto al siguiente. Unos anillos diminutos llamados nodos de Rambier, separados entre sí por apenas 1 milímetro. Hay un motivo físico preciso, no solo anatómico, para que ese aislamiento acelere tanto la señal, y tiene que ver con una magnitud que cualquier ingeniero eléctrico reconocería de inmediato: la capacitancia de la membrana. Una membrana desnuda se comporta como un capacitor de gran superficie, y cargar ese capacitor en cada punto para generar el cambio de voltaje necesario lleva tiempo, un tiempo que se traduce directamente en lentitud de conducción. La vaina de mielina reduce drásticamente esa capacitancia efectiva, envolviendo el axón en capas sucesivas de membrana grasa que actúan como un aislante grueso entre dos conductores, el mismo principio que reduce la capacitancia entre los conductores de un cable coaxial bien construido. Con menos capacitancia que cargar en cada tramo, el cambio de voltaje se establece muchísimo más rápido, y esa es la razón física, no solo biológica, de que las fibras mielinizadas ganen tanta velocidad. Ese salto de nodo en nodo, descrito experimentalmente por Andrew Huxley y Robert Stemfli en 1949 en la Universidad de Cambridge mediante registros directos sobre fibras nerviosas aisladas de rana, es lo que permite que tus fibras AB alcancen esos 100 metros por segundo, mientras que tus fibras C, sin vaina de mielina, obligadas a regenerar la señal en cada punto continuo de la membrana sin poder saltar nada,
se quedan en 1 o 2 metros por segundo. Ahí está la respuesta a la pregunta que quedó abierta al principio. Lo que se mueve no son partículas viajando la distancia completa. Es un patrón que la materia reconstruye, tramo por tramo, y la velocidad de ese patrón depende de cuánta capacitancia hay que vencer en cada tramo. Piensa por un momento en lo que significaría diseñar, desde cero, un sistema de cableado que tuviera que cubrir la totalidad de un cuerpo humano, con dos arquitecturas de transmisión distintas, una rápida y aislada, otra lenta y sin aislar, ambas coexistiendo en el mismo haz de fibras sin interferirse entre sí. Ningún ingeniero de telecomunicaciones tendería, dentro del mismo conducto, un cable de fibra óptica de altísima velocidad junto a un cable de cobre desnudo de baja velocidad, esperando que ambos funcionen en paralelo sin generar ningún tipo de diafonía entre señales. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre en cada nervio periférico de tu cuerpo, donde miles de axones mielinizados y no mielinizados viajan juntos, envueltos por el mismo tejido conectivo, cada uno resolviendo su propia velocidad de conducción según su propio diámetro y su propio grado de mielinización, sin que la señal de uno contamine la del vecino. La razón física de que esto sea posible es que cada axón está aislado eléctricamente por su propia membrana y, en el caso de las fibras mielinizadas, por su propia vaina, de modo que el cambio de voltaje queda confinado a esa fibra particular, como si cada hilo dentro de un cable multipar tuviera su propio recubrimiento aislante independiente del resto, evitando que la corriente se filtre de un conductor a otro. La tercera capa de esto ya no ocurre en tu muñeca ni en tu médula, ocurre en la totalidad del campo eléctrico y químico de tu cuerpo, y es la que casi nadie asocia con un simple toque de piel. Cuando la señal de las fibras C, más lentas, llega finalmente a una región de la corteza llamada ínsula posterior, no solo se registra ahí como información táctil, se traduce en una modulación medible del tono del nervio vago, el cable de comunicación más largo de tu sistema nervioso autónomo, el que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y buena parte del intestino. Un contacto de piel suave y sostenido, del tipo que acabas de sostener sobre tu muñeca, puede reducir de manera medible la frecuencia cardíaca y aumentar la variabilidad entre un latido y el siguiente, un marcador que los fisiólogos usan como indicador directo de cuánto está predominando el sistema parasimpático sobre el simpático en ese momento. Es decir, el mismo estímulo que abrió una proteína microscópica en tu antebrazo terminó, unos segundos después, modificando el ritmo eléctrico de un órgano situado a casi 1 metro de distancia, sin que ningún cable físico continuo conecte ambos puntos, solo una cadena de campos que se propagan de célula en célula, de región en región, como una piedra que cae en un estanque y cuya onda, aunque invisible a pocos metros del punto de impacto, sigue moviendo el agua en cada orilla del lago. Y aquí es donde conviene comparar lo que tu cuerpo acaba de hacer gratis con lo que la industria cobra por imitarlo mal. Un marcapasos cardíaco moderno, capaz de generar un único pulso eléctrico controlado para regular el ritmo del corazón, cuesta entre $10,000 y $30,000 en dispositivo, cirugía e implantación, y tardó más de 60 años de desarrollo de ingeniería biomédica, desde los primeros prototipos de los años 50 hasta los circuitos miniaturizados actuales, para lograr entregar, con precisión aceptable, pulsos que tu propio nodo sinusal genera de manera espontánea unas 100,000 veces al día, sin gastar más que unos pocos microjulios de energía metabólica por latido. Lo mismo ocurre con los estimuladores nerviosos implantables usados para dolor crónico, que necesitan baterías, electrodos de platino y algoritmos de control para reproducir, de forma tosca y con retardo, algo parecido a lo que un solo canal piezo 2 hace en microsegundos con una proteína del tamaño de una fracción de virus. Tu cuerpo no compite con la ingeniería eléctrica humana. La antecede por cientos de millones de años, y lo hace con una eficiencia energética que ningún dispositivo fabricado hasta ahora ha logrado igualar. Si este contraste entre lo que tu cuerpo hace gratis y lo que la industria tarda décadas en imitar te parece tan desproporcionado como a mí, suscribirte y dejar tu me gusta es la forma más simple de que este canal siga teniendo sentido seguir haciéndose. Ahora bien, ese sistema de fibras C que acabas de activar con un solo toque no fue diseñado para funcionar una vez al día. Fue diseñado a lo largo de la evolución para recibir contacto de piel de manera razonablemente frecuente, y lo que ocurre cuando ese estímulo escasea durante semanas es exactamente lo que la física llamaría una deriva hacia un estado de menor organización, un sistema que, sin la señal periódica que lo recalibra, se desplaza solo, y siempre en la misma dirección,
hacia más tono simpático, más reactividad al estrés, menos margen de regulación. Piensa en un capacitor eléctrico cargado que queda desconectado de cualquier fuente. No pierde su carga de golpe. La pierde lentamente, a través de una resistencia parásita que ninguna ficha técnica anuncia, y semanas después, sin que nadie lo haya tocado, el capacitor simplemente ya no tiene la tensión que tenía al principio. Tu sistema nervioso autónomo, cuando pasa semanas con niveles de contacto físico muy por debajo de lo habitual en la historia evolutiva de la especie, drena su propio margen regulador de manera parecida. No de golpe, sino gradualmente, un poco cada día, hasta que la línea de base ya no es la misma. Dos síntomas que casi nunca se conectan con esto son la irritabilidad de bajo grado, que aparece sin causa evidente después de varias semanas de aislamiento físico relativo, y una calidad de sueño que empeora, aunque los horarios de acostarse no hayan cambiado en absoluto. La explicación habitual busca la causa en el estrés laboral, en la cafeína, en la luz de las pantallas, y ninguna de esas explicaciones es falsa, pero casi siempre dejan fuera una variable que rara vez se menciona. ¿Cuántos segundos de contacto de piel con otro ser humano, del tipo lento y sostenido que activa las fibras C, tuvo esa persona en las últimas semanas? La creencia común dice que sentirte tenso o dormir mal son estados que dependen sobre todo de lo que piensas antes de dormir. Lo que el mecanismo real muestra es que buena parte de ese tono basal de alerta depende de un insumo sensorial concreto, medible, cuantificable en centímetros por segundo de estimulación cutánea, y que su ausencia sostenida durante semanas deja una huella en el sistema nervioso autónomo tan real, aunque menos visible, como la que deja la falta de sueño. La escala de tiempo importa aquí tanto como el mecanismo. Un capacitor típico de uso doméstico puede perder la mitad de su carga en cuestión de minutos u horas si queda desconectado, dependiendo de la resistencia de fuga. Tu sistema de regulación autónoma, en cambio, tiene una inercia mucho mayor. Los cambios medibles en variabilidad cardíaca asociados a la privación de contacto suelen requerir semanas de exposición reducida antes de volverse consistentes en los registros. Un ritmo de deriva parecido, en términos de lentitud relativa, al de una batería de gran capacidad perdiendo carga por autodescarga a lo largo de meses en un cajón, no al de una pila pequeña agotándose en una tarde. Es una deriva lenta, silenciosa, acumulativa, del tipo que nadie nota mientras ocurre y que solo se hace evidente cuando alguien pregunta desde cuándo te sientes así, y la respuesta honesta es que no lo sabes, porque no hubo un día concreto en que empezara. Todavía no se sabe con precisión completa cuánto de este efecto depende exclusivamente de la vía de las fibras C táctiles frente a otras vías sensoriales y sociales que suelen acompañar al contacto físico, como la calidez térmica de otra persona o el componente puramente social del vínculo, y los estudios que aíslan estas variables por separado siguen siendo escasos. Lo que sí está establecido con solidez, en decenas de registros de microneurografía y de variabilidad cardíaca, es que la vía existe, que responde a una velocidad física concreta y que su ausencia sostenida deja una huella medible. Eso ya alcanza para cambiar cómo entiendes los próximos minutos frente a otra persona. Lo que este mecanismo activa va mucho más allá del sistema nervioso periférico, que empezó todo en tu antebrazo. El nervio vago que mencioné antes no termina su recorrido en el corazón. Sigue hasta el intestino, donde modula la motilidad digestiva y la comunicación con las bacterias que ahí viven, y sube también hacia estructuras del tronco encefálico, que regulan la liberación de oxitocina desde el hipotálamo. Un solo gesto de contacto sostenido, del tipo que hiciste al inicio de este guión, puede por lo tanto dejar una firma medible en al menos 3 sistemas que a simple vista no tienen ninguna relación entre sí. El eléctrico autónomo que regula tu corazón, el digestivo que regula tu intestino, y el endocrino que regula la liberación de una hormona asociada al vínculo social. No es que el tacto también afecte estas cosas de manera secundaria. Es que los 3 sistemas comparten el mismo cable de comunicación central, el nervio vago, y una señal que entra por ese cable se reparte, físicamente, por todos los órganos que ese cable alcanza. De la misma manera en que una corriente que entra a un panel eléctrico se reparte, según la resistencia de cada rama, entre todos los circuitos conectados a ese panel, sin que haga falta ninguna intención adicional para que eso ocurra. La razón evolutiva de que este sistema exista con este nivel de sensibilidad tiene una escala temporal que merece decirse en voz alta. Las fibras C táctiles, no mielinizadas, son evolutivamente mucho más antiguas que las fibras AB mielinizadas. La mielina, como estrategia para acelerar la conducción nerviosa,
aparece en el registro evolutivo hace unos 400 o 500 millones de años, con la aparición de los primeros vertebrados con mandíbula, mientras que sistemas de señalización eléctrica no mielinizada, mucho más lentos pero funcionalmente similares, existen en organismos como las medusas desde hace más de 600 millones de años. La ingeniería eléctrica humana, en comparación, con Alessandro Volta construyendo la primera pila en 1800 y los primeros cables telegráficos tendidos en la década de 1830, tiene una historia de menos de 2 siglos. Si comprimieras la historia completa de la señalización eléctrica biológica en un solo año calendario, la invención humana del cable con corriente aparecería en el último segundo del 31 de diciembre. No estás usando un truco reciente de bienestar cuando sostienes un contacto de piel con otra persona. Estás activando un sistema de comunicación que tu linaje viene afinando desde antes de que existieran los huesos. Antes de seguir con el protocolo, dime en los comentarios cuántos segundos calculas que duró, en promedio, tu último contacto físico sostenido con otra persona. No un saludo rápido, sino algo que se mantuvo quieto o se desplazó lento sobre la piel durante varios segundos seguidos. Si quieres activar deliberadamente el mecanismo que acabas de entender, la instrucción no es genérica, es física y depende directamente de la velocidad. Las fibras C táctiles responden con su máxima frecuencia de disparo, según las mediciones directas sobre nervios humanos, a un roce que se desplaza sobre la piel a una velocidad de entre 1 y 10 centímetros por segundo, con un punto óptimo cercano a los 3 centímetros por segundo, aproximadamente la velocidad de una caricia lenta con la mano abierta recorriendo el antebrazo. Un roce más rápido que eso, como el de frotarte la piel con energía para calentarte, activa sobre todo las fibras AB discriminativas, útiles para reconocer texturas pero prácticamente mudas para el circuito vagal que acabamos de describir. Un roce más lento que eso, casi estático, tampoco genera el patrón óptimo de disparo, porque la fibra C necesita el desplazamiento continuo, no solo la presión. La dosis mínima efectiva, según los mismos estudios de microneurografía, se ubica alrededor de 20 a 30 segundos de contacto continuo a esa velocidad para que el efecto sobre la variabilidad cardíaca empiece a ser medible en registros de laboratorio. La señal de que el mecanismo está activo no es dramática. Es una ligera pesadez en los hombros, una respiración que se hace un poco más lenta sin que la fuerces y una temperatura de la piel tocada que sube 1 o 2 grados por la vasodilatación local que acompaña al aumento del tono parasimpático. Si no tienes a otra persona disponible para este contacto, la variante con uno mismo, aplicada sobre el antebrazo o la cara externa del brazo, activa el mismo tipo de fibra, aunque con una intensidad subjetiva menor, ya documentada en estudios que comparan el autocontacto con el contacto de otra persona sin encontrar diferencias en la frecuencia de disparo de las fibras C, solo en la interpretación emocional que la corteza le da después. Para personas con neuropatías periféricas que afectan la sensibilidad de las fibras finas, este protocolo puede no generar el mismo efecto, y en esos casos conviene buscar la orientación de un neurólogo antes de asumir que la ausencia de sensación equivale a ausencia total de beneficio fisiológico. El error más común que anula por completo el efecto es la prisa. Aplicar el contacto durante 2 o 3 segundos, revisando el teléfono al mismo tiempo, no le da tiempo a la fibra C de acumular la frecuencia de disparo necesaria para que el efecto llegue con fuerza suficiente hasta el nervio vago. La velocidad correcta sin el tiempo correcto no activa nada. Ambas variables, velocidad y duración, son condiciones físicas, no gestos simbólicos. Hay algo que se pierde cuando pensamos el cuerpo como un aparato eléctrico, algo que el propio lenguaje traiciona cada vez que decimos que un nervio transmite, una señal como si fuera un cable llevando una carga de un extremo a otro. Lo que tu cuerpo hace, tramo por tramo, nodo por nodo, célula por célula, no es transportar nada. Es reconstruir, una y otra vez, un patrón que se apaga en el punto exacto donde nació y renace de inmediato en el punto siguiente, como si cada instante de tu experiencia sensorial fuera, en el nivel más físico posible, un acto continuo de recreación y no de traslado. No hay ninguna partícula que viaje desde tu muñeca hasta tu conciencia. Hay una onda de reconstrucción que tu propia materia sostiene, gasto tras gasto, sin descanso, desde antes de que nacieras hasta el último instante en que algo, en algún lugar de tu piel, vuelva a tocarte. Un cable de cobre lleva electricidad porque alguien lo diseñó para eso. Tu cuerpo no lleva electricidad, la reinventa, en cada milímetro de tejido vivo, cada vez que algo lo toca.